ficción médica, no sé, protagonistas de charlas de estas, recuerdo de que la verdad es que si repasáis su biografía, pues fue un niño prodigio, y como tal niño prodigio, yo lo conocí hace ya muchísimos años en el programa El Faro de la Alejandría, en el cual iba a participar en un debate, bueno, relacionado con Egipto y con todas estas cosas. Él empezó siendo un egiptólogo, si no me equivoco, ahora ya es muchas cosas más. Nos va a hablar, se va a presentar él mismo, como de costumbre, pero nos va a hablar de las promesas de inmortalidad, religión, filosofía y ciencia. La verdad es que todas las religiones han prometido de una u otra forma, nos han prometido la inmortalidad. La filosofía, no. La filosofía ha reflexionado sobre la inmortalidad y la ciencia, como acabamos de ver, también nos empieza a conocer la inmortalidad. Claro, yo creo que la diferencia entre religión, filosofía y ciencia, a pesar de que son cauces, son ríos convergentes en una tentativa de sabiduría, en una tentativa de crear paradigmas de Sofía perenne, de sabiduría perenne, sin embargo son muy distintas entre sí. De las religiones, ¿para qué os voy a contar? La filosofía fundamentalmente se pregunta el qué de las cosas. En cambio, la ciencia se pregunta sobre todo el cómo y, si acaso, el por qué de las cosas. Y estas preguntas, muy diferentes entre sí, están en la base de la una y de la otra, pero yo creo que conducen a que, de hecho, a lo largo de la historia, filosofía y ciencia divergen más que convergen, pero no sé lo que va a decir Carlos. Venga, tuyo es el micrófono, tuyo es la presentación y tuyo es el discurso. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. No sé si se oye bien así. Sí, vale. Muchísimas gracias y, sobre todo, bueno, es un auténtico privilegio venir a los encuentros eleusinos. En primer lugar, encontrarme contigo después, hice el cálculo, 15 años, o sea, han pasado, yo tenía 14, ahora tengo 29, o sea que el tiempo pasa sin duda para todos. Y el año pasado, de hecho, no pude acudir, por lo cual la verdad es que me siento enormemente halagado por poder venir. Claro, cuando yo vi el título y era la inmortalidad, obviamente dije, ¿cómo lo puedo acotar? Y lo voy a acotar de alguna manera según los intereses académicos a los que me he dedicado y en los que he trabajado. Y claro, ahí de alguna manera había, por eso que dice Goethe, ¿no?, de hay dos almas viviendo en mi pecho, pues casi tenía esas dos almas, que era el amor por lo antiguo, el amor por la antigüedad, en concreto el amor por las primeras civilizaciones, un amor, un apasionamiento, yo creo que en ese sentido también Fernando lo comparte, pero luego también el interés por las ideas, por el pensamiento, por aquello que de alguna manera trasciende el contexto histórico y se eleva a algo universal, el concepto, ¿no?, la ley, el concepto, la filosofía, la ciencia. Entonces lo que se me ocurrió hacer era intentar buscar como hilo conductor justamente la promesa de inmortalidad que dieron desde el principio las grandes religiones asociadas a una gran civilización. En concreto vamos a analizar tres, porque obviamente había que circunscribirlo y hay muchas de las que mis conocimientos tienden peligrosamente a cero, y vamos a hablar sobre Egipto, el zoroastrismo y el judaísmo. Y después nos pondremos casi la bota de las 7 lenguas y vamos a dar un salto hasta el transhumanismo, que de hecho conecta con la conferencia que nos han impartido antes y que seguro que también puede enriquecer la discusión. Pero ya digo, el hilo conductor que yo quería buscar era justamente cómo esa búsqueda humana de la pervivencia, que en el fondo es una búsqueda humana de algo absoluto, de algo permanente, de algo que no esté condicionado, nace, sin duda, probablemente sería una especulación, ¿no?, pero con el origen de la autoconciencia en el paleolítico superior. Ya tenemos manifestaciones sofisticadas con las primeras religiones, en concreto nos vamos a detener en Egipto, pero a mí lo que me parece más fascinante aún es que en el fondo esa misma esperanza sea la que hoy en día esté alimentando ciertos discursos filosóficos y científicos, como por ejemplo el del transhumanismo. Han pasado 5.000 años, que son 200 y pico generaciones, y sin embargo seguimos poseídos por esa misma esperanza, por esa misma sed de inmortalidad. Creo que fue Lévi-Strauss quien dijo: mi inteligencia es neolítica. Yo siempre he pensado, bueno, a lo mejor la suya, pero espero que la nuestra no sea desde luego neolítica. Yo creo que existe una evolución en la mente. En ese sentido, yo creo en la ley de los 3 estadios de Comte. Yo creo que efectivamente lo que empieza a ser explicado o, digamos, representado religiosamente, luego se racionaliza filosóficamente, pero después la ciencia puede encontrar una explicación física, química, biológica de ese fenómeno. Y en ese sentido yo creo que existe una evolución de la mente. Pero ¿qué ocurre con el tema de la inmortalidad? En el fondo, todavía no sabemos qué es la vida, no sabemos qué es la muerte. Y en ese sentido sí podemos decir que seguimos presos de una ignorancia parecida a la que podía tener un egipcio antiguo hace 5.000 años.
Pero yo creo que no es una situación irreversible, sino luego mostraremos ciertos datos y desde luego quiero con ello alimentar la discusión. Yo pienso que sí vamos a poder dar un paso adelante y vamos a poder entender más sobre qué es la vida y sobre qué es la muerte. Bien, pues dentro de ese viaje, y obviamente para no dilatarnos in eterno, lo que vamos a hacer es circunscribirlo a los conceptos básicos de la creencia en la vida eterna en ciertas religiones y luego ya daremos el salto a la filosofía transhumanista. Bien, en Antiguo Egipto, honestamente yo pienso que quizás la característica más subyugante del Antiguo Egipto es que es la única de las grandes civilizaciones, de las primeras civilizaciones, que de alguna manera creyó de forma firme, contundente, en la vida eterna. De hecho, tanto es así que para los egipcios la muerte era algo tan presente como la vida. Cuando uno va a Egipto puede darse cuenta cómo eso influía, por ejemplo, en la organización de la vida del país, ¿no? O sea, en la orilla occidental del Nilo es donde tenemos la morada de los muertos, Osiris Gentimentum, ¿no? Osiris el que está al frente de los occidentales. En la orilla oriental, por donde sale el sol, tenemos la morada de los vivos. En el fondo, la muerte está totalmente imbricada en la vida cotidiana de un egipcio. Pero sobre todo el egipcio mira la muerte como optimismo. En otras religiones, por ejemplo, estoy pensando en religiones mesopotámicas, en la religión babilonia antigua, esa fe en la inmortalidad no es tan clara. Es verdad que hay ambigüedad en otros episodios, luego mencionaremos brevemente a Gilgamesh, pero no hay una teología tan clara que defienda la persistencia del ser humano, la persistencia de la vida. En Egipto sí. En Egipto sí. De hecho, bueno, yo siempre me he planteado la pregunta, digo, a nivel egiptológico, ¿cuál era del Producto Interior Bruto, ¿no?, de la civilización egipcia, qué porcentaje se invertía en el más allá? Inmenso. Es decir, era una civilización que vivía totalmente orientada hacia la vida futura. Y eso era lo que alimentaba de alguna manera su cohesión. Lo que es más complicado a la hora de abordar la creencia egipcia en la inmortalidad, ¿no?, que es, por supuesto, es su seña de identidad, ¿no? Cuando todo el mundo habla de Egipto, pues lo que más es sorprendente, como hemos mencionado, las momias, las pirámides, el Valle de los Reyes, en el fondo es la presencia de la muerte. Tiene que ver con las complejidades de la antropología egipcia. Se suele decir en todos los manuales, siempre dicen, no, la filosofía nació en Jonia, con tales de Mileto, ¿no? Es casi como una especie de dogma. Bueno, personalmente yo no estoy del todo de acuerdo. Yo creo que hay ciertas cuestiones filosóficas que ya fueron tratadas antes en la India, en China, pero en concreto en Egipto, y vamos a hablar, por ejemplo, del origen del universo, la cosmogonía, que fue tratada amplia profusamente por los egipcios, pero es cierto que en el Antiguo Egipto no tenemos una filosofía sistemática que de alguna manera nos responda a la pregunta ¿qué es el hombre? Uno le preguntaba a un filósofo griego qué es el hombre, habría distintas respuestas, pero obviamente hay un corpus metafísico racionalizado, sistematizado. Platón, Aristóteles, ¿qué es el hombre? En el caso de Egipto no. De hecho, los egipcios no tienen una idea clara de la unidad del ser humano, de la unidad de la persona humana. Es lo que el profesor Jan Assmann, que es uno de los mayores egiptólogos actuales, emérito de Heidelberg, llama la antropología disyuntiva. Pero para entender esa disyunción que los egipcios palpan en la esencia de la persona humana, también tenemos que comprender otras dimensiones de la civilización egipcia. Egipto no nace como unidad, nace como la unificación de dos países, el Alto Egipto, al sur, el Bajo Egipto. De hecho, el faraón egipcio se llama Neptawin, el señor de las dos tierras. El ser humano no es una unidad, es una disyunción de cuerpo y espíritu. Sin embargo, la aspiración de todo egipcio es llegar a una unidad. La unidad no viene dada, sino que de alguna manera se conquista. Dentro de esa antropología tan compleja, con términos a veces contradictorios y es muy difícil sistematizarlo, sin embargo podemos encontrar tres categorías que son clave para entender cómo concebía el egipcio al hombre y de alguna manera cómo concebía la superación de la muerte. El primero es el Ba, ya tenemos la representación del Ba. El Ba es esa especie de espíritu, esa especie de alma que abandona el cuerpo cuando uno muere. Es un espíritu que abandona el cuerpo cuando uno muere. De ahí la importancia, por supuesto, de preservar el cuerpo. Ya sabemos que la pericia en la momificación llegó a tal extremo que en algún momento se pudo llegar a extraer el cerebro sin romper los tanques nasales, que es una pericia, tenemos por aquí algún médico, pero de cirugía extraordinaria. Obviamente porque había que extraer las vísceras, ¿no? Por eso se depositaban en los canónicos. El Ba es esa especie, de hecho está representado como un ave, ¿no? Emprende el vuelo cuando el difunto muere, pero cada noche puede volver a ocupar el cuerpo que ha abandonado.
Por eso era tan importante que en las tumbas hubiera, por ejemplo, falsas puertas, de alguna manera indicaciones para el Ba cuando volvían a ocupar su cuerpo, para que él se orientara y pudiera volver a ocupar el cuerpo momificado. El Ba, por un lado, la ceremonia de la apertura de la boca, ¿verdad? Cuando el Ba sale del cuerpo del difunto. Luego tenemos el Ka, que es uno de los conceptos más misteriosos y además sospecho que tiene enormes resonancias metafísicas, que es el Ka. Aquí vemos la representación del Ka, los dos brazos, que es el signo ovilite del egipcio Ka, que se traduce también por fuerza vital. Es una fuerza vital que es la que anima el cuerpo. Esa fuerza vital no abandona, estrictamente hablando, el cuerpo cuando se produce la muerte. El ideal de la vida eterna, el ideal para un egipcio, es que estas dos potencias distintas, extendidas, el Ba y el Ka, se fundan en el Ah, que es esa ave que vemos abajo. De alguna manera, la unidad del ser humano viene después de la muerte, no antes de la muerte. Pero, por supuesto, es un proceso complicado, es un proceso... Hay que atravesar una auténtica puerta angosta, como ahora tenemos. Ya lo he dicho que en ese sentido el acceso a la vida eterna exige, por supuesto, preservar el cuerpo. El cuerpo es esencial, es intrínseco para la constitución humana. No estamos aquí, digamos, en una perspectiva platónica o neoplatónica, donde el cuerpo, la materia, es una degradación del espíritu. Y lo que tenga que sobrevivir es el alma, ¿no? El famoso argumento de la inmortalidad del alma de Platón en el Fedón. Para un egipcio el cuerpo es parte constitutiva de la persona humana. O sea, en ese sentido no estamos ante un dualismo platónico, pero sí estamos ante la idea de que el ser humano está escindido. Hay diversas potencias que a veces pugnan entre sí. La vida eterna, la armonía que nos da la vida eterna, va a consistir en esa unificación. A mí me parece que todo esto tiene profundas consecuencias filosóficas, ¿no? Y en ese sentido, obviamente, la muerte es un tránsito, no es un fin, sino que es un tránsito a otro tipo al duat, ¿no? El más allá, en Egipto. Bien, la cultura egipcia a mí es algo que, perdón que a veces me hace cierto entusiasmo, pero bueno, es también el apasionamiento por Egipto. A mí hay algo que me fascina, aparte de esta omnipresencia de la muerte en el antiguo Egipto, es la capacidad que tuvo la civilización egipcia para subsistir casi inalterada durante 3.000 años. ¿Cuánto lleva nuestra civilización? La Europa moderna, desde el Renacimiento, ¿no? 500 años. Bueno, es que los egipcios 6 veces más, 3.000 años. Aproximadamente, es cierto que hubo modificaciones, ahora veremos, en la creencia de más allá, periodos históricos distintos, invasiones, pero en lo sustancial, la idiosincrasia del egipcio medio permaneció igual desde el 3000 a.C., cuando la arqueología, digamos, consensúa que se produce la unificación del Alto y del Bajo Egipto, el origen de la civilización egipcia, hasta la conquista romana de Egipto por Augusto. Es decir, estamos ante prácticamente 3.000 años de continuidad. Algo asombroso, quizás la civilización china sería probablemente la única, o la India, ¿no? que ha preservado este tipo de longevidad absolutamente extraordinaria. Pero aunque Egipto, que era una cultura profundamente conservadora, para los egipcios la fuerza más destructiva, lo que ellos más temían, era el caos, era el desorden, que no hubiera estabilidad, que no hubiera, de alguna manera, lo que rompía con la armonía. Sin embargo, hubo una evolución muy interesante en la creencia en la vida eterna, que también está relacionada con la evolución social de la civilización egipcia. Aun dentro de esos parámetros de conservadurismo, obviamente las presiones externas obligaron a que se produjeran ciertos cambios. De hecho, los tres grandes cuerpos literarios que encontramos en lo referente a la escatología, por escatología voy a entender el conjunto de creencias, ¿no?, de doctrinas sobre el más allá y la vida eterna, hay tres grandes conjuntos de textos, los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, el Reino Antiguo. Aquí vemos en la pirámide del Faraón Unas, de la quinta dinastía, si alguien ha ido a Egipto, a lo mejor ha estado, o sea, la pirámide es una pirámide preciosa. Los textos de los sarcófagos del Imperio Medio, o Reino Medio, aproximadamente hacia el 1800 a.C., y el por todos conocido Libro de los Muertos, cuya génesis pertenece al Imperio Medio, al Reino Medio. Asimismo, tenemos tres grandes géneros de literatura funeraria, que son las fórmulas protectoras, los textos rituales y las invocaciones personales. Recordemos, era muy importante para el egipcio que de alguna manera, cuando él moría, todo estuviera en orden, por ejemplo, para que el Ba pudiera volver al cuerpo, todo tenía que estar en orden. Por eso todas las tumbas, sobre todo de la nobleza y obviamente de la monarquía, las tenemos llenas de indicaciones, de fórmulas, de sortilegios que actúan como una especie de viático para que oriente tanto a ese espíritu que tiene que volver al cuerpo como al propio difunto cuando tenga que acudir al juicio ante las deidades, ante Osiris. Pero, ¿en qué consiste esa evolución histórica que a mí me parece muy significativa filosóficamente y sociológicamente? Bueno,
En el reino antiguo, es decir, cuando tenemos el primer gran periodo de esplendor de la civilización egipcia, el reino antiguo, ya sabéis, es lo que se emplea en la bibliografía anglosajona, en la bibliografía francesa se suele decir imperio antiguo. Lo interesante es que en el reino antiguo, la época de las pirámides, la cuarta dinastía, la quinta dinastía, la vida eterna, el ingreso a la vida eterna, tiene como epicentro al monarca, al faraón. Todo el pueblo egipcio accede a la vida eterna a través de ese canal que es el faraón. El faraón es el mediador entre el cielo y la tierra. Por eso, obviamente, la necesidad de brindarle al faraón la más esplendorosa de las tumbas, incluso una pirámide. Porque en el fondo no es la tumba solo del faraón, es el acceso a la vida eterna para todos los egipcios. De hecho, el título de Osiris, luego hablaremos de Osiris, el dios de la resurrección, el dios de la inmortalidad, el dios también de la fertilidad, el título de Osiris solo se le atribuye al monarca, no al egipcio de a pie, como ocurrirá después. Pero ¿qué sucede? Que a finales del Imperio Antiguo se produce una profunda crisis política, que es lo que se llama el primer periodo intermedio, y eso lleva a aparecer una crisis de fe en el poder de la monarquía. Hay una crisis política, y de hecho es muy interesante porque prácticamente el primer texto, me puedo equivocar, pero por lo que tengo constancia, el primer texto, digamos, pesimista ante la historia del que tenemos constancia son las Lamentaciones del sabio Ipuwer, que es justamente del primer periodo intermedio. Él se lamenta de ese esplendor pasado de Egipto y de en qué se ha convertido a Egipto, ¿no? Serían casi como las Lamentaciones de Jeremías en la Biblia, ¿no? Bien, con esa crisis que se produce en el primer periodo intermedio, acontece una progresiva individualización de la creencia en el más allá. Ahora la responsabilidad de acceder a la vida eterna ya no está canalizada por el faraón, sino que de alguna manera compete a cada individuo. Este proceso, valga la extrapolación y el lapso obviamente que existe entre ambas, es un proceso muy parecido al que se da en la Biblia hebrea. Ahora veremos el judaísmo. Los judíos, inicialmente los hebreos, no creían en la inmortalidad. De alguna manera lo que creían era que uno sobrevive en las generaciones subsiguientes, en tu descendencia. Igualmente, la culpa que ha contraído la generación previa se transmite a las generaciones siguientes. Hoy en día nos parece algo horrendo, pero era así. ¿Qué ocurre? Tras el destierro en Babilonia, y sobre todo tras el influjo de los profetas, estoy pensando en concreto en Ezequiel, se produce una progresiva individualización, una acentuación de la responsabilidad individual. No es el colectivo, no es tu tribu, no es tu clan, no es Israel como un todo el responsable, sino que eres tú el responsable. Hay una progresiva individualización que a mi juicio tiene que ver con la evolución de la conciencia, ¿no? En una última. Llegando al Imperio Nuevo, al Reino Nuevo, tenemos el libro más famoso, probablemente no para todos los... bueno, de hecho se venden, ¿no? Libros, ejemplares del libro de los muertos. El libro, probablemente la obra literaria más famosa del Antiguo Egipto, que es el libro de los muertos de los antiguos egipcios, que sinceramente es de una sofisticación, por supuesto de una imaginación desbordante, pero de una sofisticación como es capaz prácticamente de tener previsto cada escenario, lo que pueda ocurrir en prácticamente cada etapa de ese acceso a la vida eterna, que honestamente, ya digo, la reflexión, ¿no? El tiempo que tuvo que invertir la civilización egipcia en pensar sobre la muerte es casi conmovedor. El epicentro del libro de los muertos es la idea de justicia. Maat, aquí vemos a la diosa Maat, ¿no? Con el despliegue de sus alas ante Isis. Maat, la justicia, la armonía, el equilibrio. De nuevo, para los egipcios, el concepto más amado, el concepto que ha de buscarse sobre todo la armonía. Bien, en el libro de los muertos, yo creo que seguro que prácticamente todos han leído la historia o tienen una idea, pero lo voy a resumir muy rápidamente. Lo que nos dice el libro de los muertos es que antes de volver a la vida eterna va a haber un juicio. Hay una mediación que es un juicio, no está garantizada la vida eterna. El difunto va a tener que comparecer ante un tribunal presidido por Osiris y 42 deidades, los 42 nomos o provincias del Antiguo Egipto. Su corazón, para los egipcios, la sede de, antes estábamos hablando del cerebro, bueno, hasta Almaeón de Crotona, en el siglo V a.C., no se descubre que es el cerebro y no el corazón la sede de las potencias espirituales del hombre. De hecho, todavía Aristóteles, el siglo IV, es cardiocentrista, piensa que todo reside en el corazón. Para los egipcios, obviamente, como para todas las grandes civilizaciones del pasado, la sede de la persona era el corazón, no el cerebro. El corazón, es decir, tu personalidad, se iba a pesar en una balanza frente a la pluma de la justicia, una pluma ligera y suave como es la justicia. Si tu corazón pesaba más que la pluma de la justicia, es que tus acciones negativas habían excedido las positivas y vas a ser devorado por un cocodrilo. Inmortalidad, pero ni lo propio. Es
es decir, condenación eterna. Si no era así, si tenían el mismo peso o era más ligera que la justicia, ibas a acceder a la vida eterna, que era de alguna manera una reproducción de la tierra de Egipto, con todas sus virtualidades, con todas sus bondades, ¿no? Dijo Heródoto, Egipto es un don del Nilo, pues efectivamente una tierra fértil, una tierra donde no había que trabajar, por eso había, de alguna manera, los egipcios, sobre todo los más económicamente favorecidos, pues llevaban sus propios esclavos, bueno, esclavos, la idea de esclavo como tal no es correcta en Egipto, pero siervos que iban a trabajar para ellos en la vida eterna. Iba a ser una reiteración del tipo de vida que nosotros tenemos. Esto es otro debate que luego abriremos cuando hablamos de la vida eterna. Tan importante como la idea de inmortalidad es qué tipo de vida se supone que nos promete. Para un egipcio era una vida prácticamente cargada, a la que tenía aquí, pero quitando, haciendo abstracción de todo lo negativo. Bien, vuelvo a incidir en un factor. Los egipcios no eran teólogos sistemáticos, no tenemos una protología, es decir, el origen del universo, o una escatología sistematizadas. Tenemos varias, y de hecho, según la época y según la región geográfica. Pero a mí me parece que son de una complejidad que no entiendo cuando en los manuales normalmente se dice la filosofía empieza en Jonia. Que alguien me diga si esto no es filosofía. Lo que voy a explicar ahora. En concreto, los mitos sobre el origen y sobre el origen del universo y sobre el destino de la persona humana. Los egipcios tenían fundamentalmente tres grandes cosmogonías, ¿no? Tres grandes relatos sobre el origen del universo. Está la cosmogonía de Heliópolis. Heliópolis es la ciudad del sol en el norte de Egipto. Es una cosmogonía muy interesante porque lo que nos dice es que al principio estaba el caos, súbitamente emerge un atisbo de orden, que es la piedra del Benben, y sobre la piedra del Benben se impone el dios Atum-Ra, el dios Sol, el dios central del panteón egipcio. Aquí siempre, perdón por el inciso, pero cuando se dice los egipcios son politeístas, bueno, estas categorías son muy estrechas porque en el fondo son enoteístas. Ellos efectivamente creen en varias deidades, pero hay una que tiene la primacía, que es el Sol. Y de hecho, del dios Sol se va dividiendo en los opuestos. Los primeros opuestos son lo seco y lo húmedo, Su y Tefnut. Y de lo seco y lo húmedo vienen el cielo y la tierra, Geb y Nut. De hecho, aquí tenemos, a ver, vuelvo, la diosa, bueno, he puesto también aquí, la diosa Nut, que es la diosa del cielo. De alguna manera esa es la cosmogonía que todo lo retrotrae a un triunfo primigenio del orden sobre el caos, la armonía irrumpe, el dios Sol es el primero de esos dioses y luego él va dando lugar a las distintas potencias, los pares de opuestos que de alguna manera describen la realidad. La siguiente, esta fue la cosmogonía más importante, que es la cosmogonía de Heliópolis, la que más representó y yo creo que es de las más elaboradas, porque todas estas ideas de lo uno, lo múltiple, esto es el origen de la filosofía egipcia, pero ya lo tenemos también en Egipto. La siguiente es la cosmogonía de Hermópolis. Hermópolis tiene como centro a Hermes, que en Egipto es el dios Tot, el dios de la sabiduría, el dios de la escritura. Y luego una tercera cosmogonía, que es la cosmogonía de Memphis, que tiene como centro al dios Ta. Seguro que lo habéis visto, que es muy interesante porque hay la creación del mundo transcurre casi como en el Evangelio de San Juan mediante la palabra. Es la palabra la que crea el mundo. Bien, eso en lo que respecta a las cosmogonías. Pero en lo que respecta a la escatología, al destino del individuo, la teología de Heliópolis lo que viene a presentarnos es un cuadro espiritualista. Es decir, lo fundamental en el ser humano no es tanto el cuerpo como el alma, el espíritu. Y el destino de la persona consiste en integrarse en el cielo y en convertirse en una estrella más, lo que se llama la inmortalidad astral, acompañando a Adán en el viaje diario. Ya sabéis que el dios Sol nacía por oriente, cruzaba por el día Egipto, moría en occidente, pero por la noche tenía que ir al inframundo y tenía que batallar con las fuerzas demoníacas. Y era una idea cíclica. Luego incidiré en esto porque los egipcios no tienen la idea lineal de historia, que eso aparece con el zoroastrismo. Este motivo de la inmortalidad astral, curioso, aparece en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que es del año 200 a.C. aproximadamente, o sea que es un lapso enorme. Pero es una teología espiritualista. La teología de matriz osiriana, la que tiene como centro a Osiris, se interesa más por el destino del cuerpo. Hay un mito muy famoso en Egipto, que es el mito de Osiris. Se dice que Osiris fue invitado junto a su mujer Isis a un banquete en casa de su hermano Set, y Set le engañó, le dijo que se introdujera en un ataúd, y cuando su hermano Osiris se mete en el ataúd, Set aprovecha para descuartizarlo, lo corta en pedazos y esparce esos pedazos por Egipto.
Isis tiene que recoger esos pedazos y recomponer a Osiris. Por eso Osiris es el dios de la resurrección. El cuerpo es esencial en este tipo de teoría. El cuerpo es esencial, no es solamente el espíritu. Pero, como digo, una característica destacable del Antiguo Egipto es, como en tantas otras civilizaciones de la antigüedad, remito siempre al clásico libro, ¿no?, de Mircea Eliade, el mito del eterno retorno, es la idea cíclica del universo. El universo es una eterna reiteración de ciclos. El Nilo crece cada año, vuelve a crecer al año siguiente, es todo un ciclo. El sol sale, se vuelve a poner, es todo un ciclo. No tienen esa idea de progreso o de linealidad.